Cada día es una nueva oportunidad para aprender, compartir y crecer. Estás en Confianza con Amelia. José Luis Gómez, qué gusto tenerte aquí en el programa y bueno, para hablar de algo que los que ya estamos entrando a la vejez, pues nos pega porque nos pega. ¿Cómo habitar la vejez de frente? Bienvenido. Bienvenido. Gracias, de frente, mirando de frente, ¿no? Pues hemos estado hablando de habitar, ¿no? Entonces ya sabe usted, si es primera vez que escucha esto de habitar, pues no solo es estar en un lugar, entrar en una casa, sino habitar un hogar, habitar un espacio. Y hemos hablado de habitar la enfermedad, de habitar el cuerpo, de habitar la muerte, y hoy vamos a hablar, pero les voy a empezar haciendo una pregunta a ustedes dos. ¿Son ricas? Uy, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo soy riquisísima. ¿Sí? ¿Cuánto tienes? No, ¿de qué estás hablando? No sé, de dinero? lo que quieras. No, de dinero. De dinero. Si me vas a pedir prestado, estás con la persona equivocada. No, Okay. Bueno, soy riquita. Una vida llena de hijos, de satisfacciones, de una vida profesional exitosa, y lo digo con humildad, pero sería tonto decir que no, porque me ha ido muy bien, he hecho lo que me ha gustado. Claro que soy rica, tengo rica. Salud, tengo una casa, claro. Entonces no te puedo pedir dinero, pero de todo lo demás sí, muy bien. Te puedo dar un hijo que no ha salido, no sé cómo sacarlo. ¿Tú eres rica? Muy rica. Tengo una familia hermosa, estoy muy conectada con la naturaleza, viajo, escalo, sigo mis pasiones, creo que sí. Sí, muy bien. Pues la vejez, porque cuando puse esto, alguna persona me dijo, ay, no, José Luis, cambia el nombre, di la plenitud, la sabiduría. Pues la vejez es eso, es acumulación de años, igual que acumulación de experiencias, claro, o acumulación del dinero. Y uno dice, pues sí, estudié esto y tengo un título, escalo y sé escalar y he conquistado ya esto y esto y esto. Todo eso que conseguimos, que tenemos, necesitamos saberlo habitar, saberlo vivir. Por eso ponernos de frente a la vejez. La vejez es una realidad, ¿no? Es decir, bueno, tengo años cumplidos, eso no lo puedo negar. Ahora, aparte de tener años, tengo otro montón de cosas. Vamos a suponer que los años fueran como eso que decíamos del dinero, ¿no? Pues tengo más o tengo menos, pero lo que sí he ido acumulando, por ejemplo, es maneras de ver la vida, perspectiva. Todo eso le puedo llamar sabiduría, ¿no? Me llama la atención ahora que me puse a pensar en esto, porque ya sabes que te caen las cosas. Ahora la inteligencia artificial ya penetra, ¿no? Yo no sé cómo le hacen, pero sí, tú tienes una idea y pum, te bombardean, ¿no? Entonces, 60 y 70, he escuchado a Nazaret Castellanos, que bueno, la sigo mucho, esta neurocientífica española, y dice, a los 60 y a los 70 te atreves, te tienes que atrever, ya suelta la imagen, ya si no quieres ir a una fiesta, di no quiero, no vayas, ¿no? Ya si te ven de una manera y te juzgan, pues dices, bueno, ellos que se entretengan conmigo, qué bueno, pero tú sigue tu camino, tú haz tus cosas, ¿no? Quita algunos mitos, por ejemplo, reconcíliate, yo eso me lo digo todo esto también porque, como decías, Amelia, estamos entrando. Claro, apenas. A una edad, ¿no? Quita mitos como que, bueno, es muy importante, es vital en la vejez estar acompañado, tener amigos, no estar solo. Es muy importante tener compañía, es muy importante tener familia, es muy importante tener amigos, es muy importante tener vínculos y es muy importante llevarte bien con la soledad. Las dos cosas son importantes. Entonces, un vínculo en específico no es el importante. Porque luego ahí es donde mucha gente, pues toda la vida viví y se me murió. Toda la vida viví con fulanito y tiene Alzheimer, ya ni me reconoce. Toda la vida estuve pensando que mi hija se iba a titular de doctora y resulta que le dio por ser hippie y irse a... Y toda la vida estuve... Y entonces dices, a ver, ve
soltando, ve sintiendo tal libertad en esta etapa de la vida, cuando ya muchas veces ya ni necesitamos estar angustiados por el trabajo, ya ni necesitamos estar preocupados todo el día de salir corriendo, pero ojo, porque nuestra mente se quedó en la adicción. La vez pasada hablábamos de evitar la adicción. Nuestra mente se quedó en correr, ¿no? Siempre me acuerdo de algunas personas cuando teníamos los cursos presenciales, ¿no? Me acuerdo de alguien que siempre llegaba corriendo y tarde, siempre. Y yo le decía, oye, pues ya estás viuda, tienes dinero, tienes esto, Ay, sí, pero me quedó la costumbre. Me quedó la costumbre de correr, de ir al banco, y no sé por qué. A alguien le quedó la costumbre de limpiar. ¿Con quién vive sola? Y tienes que limpiar. ¿Para quién? ¿Te visita alguien? No, pero es que tengo que limpiar, ¿no? Entonces, en la habitación, en la profundidad de nuestra edad, de esta edad maravillosa donde podemos decir, sí es cierto que aunque estábamos ayer justo en el diplomado y hoy vamos a estudiar eso de Yuval Harari, ¿no? El que escribió aquello de Animales a Dioses y Homo Deus y todo, un historiador muy bueno, a mí me sorprende mucho, y él habla de esa búsqueda que tenemos los humanos. Estaba leyendo todo lo que ha invertido compañías como Google y así en la inmortalidad, en ponernos cositas aquí para decir, ya, ¿no? Amelia, Ana, José Luis, ya somos inmortales, no nos vamos a morir, ¿no? Y la pregunta era, ¿y para qué? ¿Para qué quiero? Ya hemos alargado la vida, ya hemos hecho, pero ¿para qué? Entonces, habitar la vejez con dignidad, habitar la vejez de frente, pues tiene que ver con decir, bueno, si hay finitud, también lo decía el filósofo Kant, Immanuel Kant, ¿no? Decía, si hay finitud, la vida tiene más sentido. Claro. Si no hay finitud, ¿cuál sería el sentido? ¿Cuál sería el voy a lograr esto? Pues, de todos modos tengo toda la vida. Y por el otro lado, no hay finitud en lo esencial. Entonces, ahí sí podríamos cultivar, ¿no? Ahí sí podríamos decir, ¿qué se muere en las personas, ¿no? Justo le estaba preguntando a mi hermana, pero me he contestado, porque no sé por qué ayer me dio por pensar, ayer era el cumpleaños de mi padre, ¿no? Y digo, bueno, si mi madre nació en 1929, creo que mi padre debe haber nacido en el 26, digo, estaba pensando, no tengo, pero por ahí dije, bueno, si es en el 26, estamos en el 26, hoy cumplirá 100 años, ¿no? Y digo, wow, de una generación a otra podemos vivir 100 años antes y 100 años después. Y estaba pensando cuántas cosas en estos 100 años han pasado, ¿no? Yo que no viví hace 100, sino hace ya casi 70, y que no había en mi pueblo teléfono, que escribíamos las cartas a mano, ¿no? Me acuerdo cuando llegué a México, a veces tardaban 2 meses, 3 meses las cartas, ¿no? Decía, tengo gripa, entonces tu madre te contestaba, ¿cómo vas de tu gripa? Y tú decías, ¿de cuál gripa, no? Pues ya me dio diarrea, me dice. Entonces, bueno, a lo que voy es que esta finitud, aceptar, que sí me estoy acercando y que sí hay cosas que cambian, que cambia el cuerpo y que hay que aceptarlo, ¿no? A mí me cuesta un poco, sobre todo cuando hay enfermedades me cuesta aceptar y digo, híjole, pero es que, ¿por qué? En vez de escuchar al cuerpo, escucho a la mente que me dice, deberías, ¿no? Tienes que verte bien, tienes que verte joven, tienes que moverte, porque si no, imagínate, te van a tener que cuidar, vas a depender. Y luego dices, ¿y si escucho al cuerpo? ¿Y si un día dependo y pido el favor? ¿No? Y pido y digo, ¿me puedes ayudar? Estoy necesitado. Todo esto es habitar la vejez. Así que bueno, yo les digo a los que estamos en el 6º piso, llegando al 7º, a los que están en el 7º, llegando al 8º, y a los que están en el 8º y en el 9º, pues que disfruten, que mirar la vejez de frente es muy disfrutable y que lo tenemos que aprender. Yo lo digo porque estoy en el proceso de aprender, no porque ya sea un erudito en ese tema, ¿no? Y yo también diría que lo tenemos que aceptar, pero no con esa resignación de pues ya ni modo, ya llegué a los 60. Simplemente, pues el tiempo pasa, el tiempo se acumula, pero me quedo con un cúmulo de experiencias.
Resignación y resignificación son Es dos diferente. palabras diferentes, ¿no? La resignación es, pues ni modo, así toca, y bueno, pues ya esto es lo que hay, este es el signo, y la resignificación es, ante este signo, ¿qué significado le doy? ¿No? Antes a levantarme en la mañana y apurarme para llevar a los hijos a la escuela y luego ir a trabajar y todo, ese era el signo, y el significado era, bueno, pues soy padre, decidí tener hijos. Y están estudiando, Ahora claro. levantarte y decir, bueno, y ahora no tengo a nadie a quien llevar, pues dale otro significado, encuéntrate contigo, sal a tu pasto a caminar, vete a nadar. Yo, por ejemplo, ahora que estaba en la mañana nadando, digo, ay, qué bien se está aquí, ¿no? Qué bien se está en el agua, y qué bien, y digo, pues, y me he acostumbrado a ir temprano, pero igual digo, pues hoy a lo mejor a la 1 podía ir y estarme de la 1 a las 3, porque a la 1 no tengo algo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, darle un significado adecuado, que sea vital, que te ayude, en lugar de lo que decías también al principio del programa de la queja, ¿no? Es que ya está uno viejo, todos son achaques, todo te duele, si no te duele una cosa, te duele otra. Bueno, también puedes aprender a comprender al otro, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a alguna rehabilitación, que últimamente tengo que ir a algunas, veo gente que digo, pobres, ¿no? Gente mucho más joven que yo, que ya tiene a lo mejor una artritis reumatoide, y le pregunto y me dicen, o le pregunto al rehabilitador y me dicen, no, ellos ya no vienen para progresar, sino para no empeorar. Y digo, wow, yo tengo que dar gracias, yo vengo, pues tengo una visión de mejorar. Entonces, hay muchas cosas que puede uno resignificar en este mundo de decir, sí cumplo años, sí acumulo años, eso se llama vejez y eso no es peyorativo, eso no es algo feo, ¿no? Digo, los consejos de ancianos que había en esas tribus y también en esas culturas, ¿no? La cultura judía decían, vamos a acudir al consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha experiencia y nos pueden dar sabiduría, ¿no? Entonces vamos a plantearle los problemas que ahora tenemos para que ellos desde toda esta sabiduría y experiencia nos puedan decir. Y además pueden hacer muchas cosas que te pueden dar emoción, que antes tal vez no podías. O sea, pregúntale a alguien de mi edad si le encantaría poder ir a nadar a la 1 de la tarde y va a decir, sí, qué padre, o por fin inscribirte a estas clases que hay de pintura, de yoga, ¿no? O sea, como que sí puedes empezar a habitar tu vida y hacer cosas muy emocionantes y no limitarte si tienes algún dolor, alguna enfermedad. Siempre hay algo que puedas hacer que le va a dar sentido a tu vida. Y creo que puede ser una etapa súper bonita y distinta, donde ya tienes más libertad. Yo, por ejemplo, este año en concreto he disfrutado muchísimo a mi comunidad de aprendizaje, que los saludo desde aquí a todas y a todos los del diplomado, que tenemos los lunes en la noche y los martes en la mañana. Porque me doy cuenta, gente de personas de 80 años, de 70, de 60, algunos de más de 80, que aprenden, que saben, que están ahí metidos en el Zoom, que le prenden al micrófono, que levantan su manita, que hacen una pregunta, que dicen, leí a Harari y me cuestionó esto, oye, esto de la inteligencia artificial me está dando, y digo, wow, ya están en el 8º piso y saben de esto y pueden hablar de esto con sus nietos, y hay de verdad una comunidad de aprendizaje, ¿no? Donde ahora, por ejemplo, estaba alguien que le habían cambiado una válvula en el corazón, estaba admirado, decía, en 5 minutos me la pusieron, ¿no? A alguien que se rompió los 2 hombros cayéndose de una escalera, ¿no? Y que dice, ya me pusieron en uno una prótesis y en el otro, y dices, wow, ¿no? Y te lo pueden compartir y están vivos, y dices, si tienen hijos, si tienen nietos, si comparten esto, entonces, la verdad que sí es una gracia que hay que agradecer, ¿no? Y hacer comunidad es súper importante. ¿Qué te parece si nos platicas de esto después de una breve pausa? Muy bien. Vamos a hacer un corte rápido, pero estamos en confianza. Regresamos. Estamos platicando de habitar la vejez.
de frente con José Luis Gómez. Y ahorita platicábamos en el corte que a mí me parece que tendríamos que cambiar un poco la mentalidad de toda la sociedad del respeto que se le debe de tener a los viejos como lo tienen en Asia, por ejemplo, en los orientales, ¿no? Que hablábamos de eso, del inicio y el final de la vida, lo importantes que son, ¿no? Que en algunas culturas le dan muchísima importancia a formar a los niños, por ejemplo en el kinder, porque dicen ahí está la base. Y luego también al final de la vida, ahí está la sabiduría. Y nosotros vivimos en una cultura donde lo importante es lo de en medio nada más, que es cuando produces, cuando eres, y ya si no produces no sirves, ¿no? Y también hablamos de la importancia de la comunidad para aprender, ¿no? Como estas comunidades de aprendizaje que les platicaba, de las que yo me siento muy orgulloso y muy contento, porque es ahí donde también podemos recuperar nuestra valía, darnos cuenta que sí tenemos mucho, que sí somos mucho, que es mucho más importante lo que somos que lo que hemos acumulado y que la vida merece la pena y por eso la vejez la podemos mirar de frente, podemos decir orgullosamente sí, soy viejo, ¿no? Y cómo hay canciones, me acuerdo de esa, viejo, mi querido viejo, cómo te pega cuando la oyes cantar, ¿no? Y cuando va describiendo dices sí, ¿no? Y te acuerdas de tu padre, ¿no? Claro. Yo me he acordado en estos días de mi padre, que era su cumpleaños, y te acuerdas de las otras personas que van delante de ti y también te vas pues viendo en el espejo de frente y diciendo, bueno, sé que voy para allá, sé que estoy en esta etapa, sé que tengo mucho, que soy mucho, que valgo mucho y que eso lo tengo que aprovechar, ¿no? Y que también pues hay la finitud, o sea, sé que la enfermedad, los límites del cuerpo, la muerte, pues, se aproximan como una gran realidad y que también ponernos ahí, como decían los estoicos, ponerte en el punto de muerte es la gran posibilidad de vivir plenamente, ¿no? Ay, qué bonito. Sí. José Luis, muchísimas gracias. De verdad que yo creo que hay que reflexionar, hay que pensar. Si ya llegaron, pues ya estamos pensando. Si no han llegado, piensen cómo quieren llegar, qué va a ser de su vida, qué tanta queja vamos a manejar, qué tantas actividades vamos a tener en comunidad, con la familia, con la pareja, si la tenemos. ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero que me recuerden los hijos también? Claro, claro. Y entonces ahora también decir, pues sé que lo que estoy construyendo ahora es lo que voy a tener, ¿no? No va a ser la magia de decir, bueno, pues ya cuando cumpla 70, entonces ya empiezo a vivir de una manera. Si alguien quiere formar parte de esta comunidad que platicas o se quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en el 442-156-1037 o José Luis Gómez Campos en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Hasta la próxima. Y nosotros vamos pues con el de los martes. Aclarando amanece, dicen, vamos a ver qué tengo que aclarar con el notario. Martes de notario, ¿cómo estás, Eric Espinosa? Adiós, gracias, muy bien, Ameluchis, ¿tú? Qué bueno, muy bien también, muy bien, me da gusto. Y bueno, pues hay que aclarar cosas. Así es. En la vida, pero Así con es. el notario más todavía. Oye, ayer que estaba contestando algunas preguntas que nos dejan ahí en redes sociales, varias personas, parecía tipo judicial, varias decía, lo seguimos en el 100.3. Ay, nos vemos en el 100.3. Ay, qué lindo, gracias. Mira, o sea que sí pegamos chicle también en la radio, así que hay que seguirle, Yo creo que más en radio, bueno, nunca he sabido si es más habría que ver el auditorio en dónde radio sí, que en dónde no. tele. Si es por radio, se están perdiendo de esta belleza, Hombre, definitivamente. imagínense, Estamos siempre mal. llega guapísimo. Y si es de por traje. tele, disfrútenlo, súbale, méntele, sí. Eso es tener Gócele. la autoestima alta, fíjate. Ya llegamos al 6º piso aparte, pero Además, pues bueno, además. ¿Qué tenemos que Oye, aclarar? a ver, con el fíjate notario? que traigo algunos conceptos, yo sigo utilizando algunos conceptos porque me he dado cuenta que, pues bueno, muchas veces como profesionistas utilizamos conceptos que damos por hecho que la gente nos entiende a la primera de cambios y no es así.
Y prueba de ello han sido este comunicarse en redes sociales, fuera de tiempo, si tú quieres, pero esta comunicación porque la gente nos dice, hable más de esto, explique más de esto otro. Ya me dejaron varios temas ahí de tarea que prometo irlos subiendo Hacer la poco a tarea, poco. Sí, claro. sí, creo que sí, porque la finalidad de este programa es eso. Y lo mismo también me han estado preguntando que si las consultas, yo lo he dicho, lo reitero, lo ratifico, son gratuitas, acérquese. Creo que es mejor estar asesorado para precisamente prepararnos para lo que nos pueda venir más adelante y estar enterados. Conceptos que debo de conocer. Cuando tú haces una operación de estas de cambio de propietario, llámese una donación, llámese una compra-venta, llámese una permuta, cambio de propiedades, adquiero una propiedad, tradicionalmente este tipo de cambios de propiedades por ley, se hacen ad corpus. ¿Qué quiere decir? Que estoy comprando el bulto, lo que está. Compro esa casa, yo no sé si tiene 100, 200 o 300 metros de construcción. Compro esa casa. Compro ese terreno que me dijeron que son 250 metros, pero yo no lo voy a estar midiendo. Se las creo, a ojo cerrado. Eso es lo que yo estoy comprando y pago un precio. Eso es ad corpus, compro el cuerpo. Y por la otra parte sería, lo contrario sería ad mensuram, así como si fuera menso, mensuram, de medir, medición. Yo tengo que ir tomando medidas y entonces yo te voy a pagar 100 metros a tantos pesos el metro, pero medimos metro por metro. Si salen más, te pago más, si salen menos, te pago menos. Para no meternos en mucho enredo, la ley en esta ocasión dice, ¿sabes qué? Todas las operaciones de compraventa, todas las adquisiciones, todas son ad corpus. ¿Quieres que sean ad mensuram? Exprésalo, pero entonces implica sacar un levantamiento topográfico que ya va a ser otro gastito. Entonces, si no, todas son ad corpus. Lo que estás viendo. Okay. Así es. Otra, importantísima. Yo les pido para aquellos que traigan una escritura de la propiedad que adquirieron y los que la vayan a comprar también, vean, tradicionalmente hay cláusulas que dice de machote, de formato, déjala pasar, déjala pasar. Hay una expresión que se utiliza en todas las escrituras que les aseguro que la han pasado y ni la pelaron, ni caso le hicieron. Es la palabra evicción. ¿Qué es eso? Cuando dice la cláusula esta, más menos, palabras más, palabras menos, dice, la parte vendedora se obliga al saneamiento para el caso de evicción. Y todos lo tenemos en nuestras escrituras, ¿eh? Yo los reto a que vayan y vean sus escrituras ahorita que termine el programilla este. Sí. Pues ya le mueven. Sí, yo así como... Bueno, el enorme programa informativo que tienen en sus narices. Ahorita que termine, ya se dedican a otra cosa, vean sus escrituras, chéquenle. ¿Cómo dice? ¿Cómo dices que dice? Evicción con B chica, evicción. ¿Por qué nos ponen esas palabras? Pues son latinajos, pues yo sí, pero ¿qué estos romanos que vinieron a traer tantas necedades a este mundo. ¿Y qué quiere decir? A ver, evicción, ahí va. La evicción se da cuando una persona, vamos a pensar que yo le vendo a Amelia, punto, le vendí una propiedad. Ad corpus. O sea, ad corpus. Ok. Que no es lo mismo que este cuerpecillo. Le vendí ad corpus. Te digo que trae la autoestima. Sí. Entonces, le vendo ad corpus. Ella adquiere y ella compra un terreno que yo le vendí. Y ella más adelante es afectada en todo o en parte de esos derechos que ella compró de esa propiedad, porque llega alguien y le dice, espérate Amelia, espérate, ese terreno es mío y aquí está el título de propiedad. Yo sí traigo un documento de propiedad. ¿Y tú cuando me lo vendiste no me enseñaste el documento de propiedad? Sí, claro. A ver, esto es muy común. A ver, ahí les va un ejemplo. Voy a poner un ejemplo así bien extremo, pero se da. O sea, lo que quiero es colorido, que se vea. Ahí va. Yo tenía un terreno que estaba en las faldas del cimatario. Yo no voy a estar viendo el terrenillo ese a cada rato. Entonces, yo le digo a Amelia, aquí está la escritura, está inscrita en registro, libre de gravamen, todo muy bonito, y le digo, te la vendo. Y Amelia dice, pues sí es el de los martes, no que no le crean, ¿no? Claro, te la compro. Y me dice, en las faldas del cimatario, yo quisiera poner una casita de campo, te la compro. Se lo hago, se lo vendo, se lo doy, muy a gustito. Ella se va al terreno, lo ve muy bonito, consigue al constructor. Bob, el constructor, va a hacer ahí su casita muy padrísima y cuando comienzan a hacer desplantes, trazas y demás, le llega un pelado que le dice, oiga, perdóneme, yo acudí
a estos procedimientos nuevos que trae ahí gobierno del estado, que son para regularizar predios urbanos, y aquí está mi documento inscrito en registro público, que les dan una sentencia inscrita en registro público. Y entonces Amelia va y me dice, oye, lo que me vendiste me salió un Pedro Púas que me dice, aquí está el título, ¿qué hago? Su obligación es venir conmigo y mi obligación es sanear, limpiar esa situación. O yo tiro el documento que va, que el señor Juan Pérez está, no, Juan Púas. El del Púas. El del Púas. O yo tiro el documento de Púas, o sea, lo echo abajo en un juzgado, o estoy obligado a resarcirle a Amelia todos los daños que le hubiese generado. Me devuelves la lana y lo que me costó empezar a construir la cabaña, ya me vi. Todo. Ese es el saneamiento para el caso de evicción. Okay. Se presenta, sí, bueno, pues por eso está en ley, pues no es un invento, pero es un poco complejo que se presente, por ejemplo, si yo le vendo mi casa. O sea, pues no, pues el que la está habitando soy yo. ¿Cómo va a haber un tipo que se ostente con otro título? Entonces, no nomás es decir, ¿qué crees? Yo tengo un título y yo con eso te gano. Pero a ver, me perdí un poco. Volviendo al señor Púas, ¿cómo tiene un título de una propiedad que tú también tienes el título de la misma propiedad? ¿Dónde quedó la bolita? Bien fácil. A ver, es muy simple. Buenísima la observación de Amelia. A ver, buenísima. ¿Qué sucede? Que este Juan Púas venía ostentándose como dueño. ¿Se acuerdan que hemos tocado aquí el tema de la prescripción? Que un día hasta me dijeron, ¿cómo está usted enseñando clases de cómo robarse las cosas? Perdón, pero así está en ley. La prescripción. El tipo Juan Púas o Pedro Púas venía ostentándose como dueño. Él trabajaba esa tierra, él estaba ahí con sus animalitos, él ya hasta le había puesto un alambre de púas, una cerca, no sé. Él se ostentaba, ahí guardaba sus coches, lo que tú quieras. Entonces él, en un momento, tramita la prescripción, ya sea porque se fue a un juzgado, o sea porque se fue al programa de regularización de predios urbanos y predios rústicos que maneja el gobierno del estado, que son ambos, el del juez y otro, actos de buena fe. Justo te iba a preguntar. No es que hagan chanchullos, es un acto de buena fe. Por eso decimos, el que tenga tienda, que la tienda, y si no mejor que no la tenga. Tú no fuiste a checar tu Yo no terrenito. estaba viendo mi terreno, yo no estaba al pendiente. A Amelia no le interesó porque confió en mí. A ver, los dos confiados, no estamos peleados. Lisa y llanamente le vendí yo algo. No hay mala fe y por eso me obligo a sanearte. Perdón, saneo esa situación. Obvio, vamos a ver si el señor Púas tenía un título bien soportado o no estuvo bien soportado. Entonces, sí puede ser que aquel señor lo tenga. Sucede esto sobre todo con propiedades en las que yo no estoy al pendiente de las mismas. Pero cuando yo estoy supervisando mi propiedad, estoy al pendiente, no, pues ahí sí no. Este es el típico que cumple ese dicho muy popular hecho que decimos, Gandaya mató carita, punto. Sí, literal. Porque con aquel título, pues bueno, nos ganó. Se nos adelantó. Aquel sí ostentó una posesión. Pero se resarce el daño. Sí, se resarce, sí. Ahí hay una obligación clarísima. Y esa la marca la ley. Por eso incluso te dice tu ley, si tú no pones esa cláusula, por si alguna vez de mis, ahora sí que televidentes o radioescuchas del 100.3, nos dice, yo no encuentro esa parte en mi escritura, no te preocupes. Si no está, la ley la tiene propuesta. Son de esas cláusulas que dice la ley, si tú no la pones, yo te la pongo. Y estás obligado, aunque no lo quieras, punto. Tendrías que decir, no hombre, estamos de acuerdo en que no haya evicción, está bien, no se presenta, no, estamos de acuerdo. Sí, tendríamos que ser muy expresos y tendríamos que decir la razón del por qué. Son cláusulas que, insisto, la ley las pone y las pone clarísimas para evitar el que precisamente se hagan operaciones con afectación. Digamos que es una especie de sello a aquella expresión que nosotros escuchamos de te vendo libre de gravamen. Libre de gravamen. ¿Qué quiere decir? No hay nada que lo grave, que lo afecte, que lo estorbe, que te obstruya. Y por eso es que el notario, cuando va a hacer su escritura, lanza un aviso preventivo y saca un certificado de gravamen. ¿Qué sucedió con el señor Púas? ¿Cómo le hizo para tener un título de propiedad y que no se viera reflejada en mi escritura? Porque él acudió a un procedimiento diciendo que desconocía si había propietario o no había propietario, y entonces le abrieron un folio en registro público, un folio nuevo, muy distinto al que yo tenía como propiedad. Al final de nuestro pleito, Amelia, yo
y el señor Púas, ahí el juez tendrá que ordenar la cancelación o de mi folio o del folio de aquel, de uno de los dos. ¿Para qué? Para que al final solo puede haber un solo propietario de un solo bien inmueble. No hay más, punto. No puede ser que seamos 2 o 3 de la misma propiedad, sería copropiedad, pero que cada quien traiga escrituras de la misma casa, no, eso definitivamente no. Y me imagino que eso surge más en terrenos. Sí. No sí, sé definitivamente si se llaman ejidales o terrenos fuera de construcción. Ese es otro tema que ya me pidieron que soltara, ya que los temas lo sé, ejidales. Ya nos avisaron la vamos aquí. a sacar, pues ni modo, lo vamos a sacar. Por vía de mientras, ahí nos quedamos. Me faltan 2 conceptos más, pero se los juro que el próximo martes, si tiene ganas de ver este ¿Cómo cuerpecito, no van a tener ganas bueno, de ver a véngase, este Rorro? A ver. Véngase, aquí los vemos. 4, y si no, escúcheme. 4, 2. Soy una voz romántica, así que escúcheme. ¿En dónde dijiste? 100.3. Sí, es el mejor promotor que hemos Ahí está. tenido. O en Canal 10, en televisión abierta, donde usted guste. 4422. 1100. 212-1100. Es correcto. Claro, 212-1100 o bien en 125-30-58, también con el 442 y redes en Facebook sociales. y en Instagram, Notaría 10 y 48. Así Muchísimas es. gracias. Un placer. Los martes te esperamos la próxima semana. ¿De dónde surge la bioética? Para empezar, ¿qué es la bioética? Con este tema continuamos con la doctora Rocío Merey. La bioética, ¿de dónde surge? Bienvenida. Hola, estás, ¿cómo Rocío están? Merey? Buenos días. Bueno, pues la bioética es una rama de la ética que surge más o menos en los años 70 para normar y para armar el manejo de la integridad del ser humano. Entonces hay una serie de circunstancias, dilemas de la existencia. Primordialmente empezó entonces como el final de la vida, ¿no? Como la eutanasia, la distanasia, la eutanasia, y entonces darle al paciente un final digno de su existencia. ¿Qué es la distanasia? La distanasia es prolongar con medios extras la supervivencia de un ser humano, es decir, un latido cardíaco, una frecuencia respiratoria. O sea, alargarle, si se puede llamar vida, o alargarle el sufrimiento, diría yo. Pues sí, alargar esta estancia en esta tierra, ¿no? Mientras con medicamentos está sustentando la función primordial de los órganos. ¿Cuáles funciones primordiales? Tener un latido cardíaco, tener una frecuencia respiratoria que el aparato hace, por cierto. Fíjense que es un tema que la verdad ha sido muy discutido y se seguirá discutiendo de esto muchísimo. Hay países donde sí aceptan la eutanasia, hay personas que dicen, ¿cómo es posible que primero a un perro lo pongas a dormir para que no sufra y a un ser humano le alargas este sufrimiento? Porque tiene que ver la bioética, porque los familiares dicen, no, que no se me muera mi pariente, mi ser amado. Hay muchísimas cuestiones y yo creo que en México nos vamos a tardar mucho, doctora, en saber qué va a pasar con este tema. Bueno, la vida va surgiendo, va dándonos nuevos retos y nuevos dilemas. La bioética, entre otras cosas, se ha establecido en instituciones mundiales, transnacionales, en la UNESCO, en la OMS, en el Caribe, en Latinoamérica, en Europa. Se hacen instituciones que norman de alguna manera el manejo, la praxis de la medicina en el ser humano y en todos los seres vivos, por cierto. Inclusive la bioética aplica también para la tierra, para el respeto de los medios naturales, el agua, la tierra, el aire, etcétera. Entonces, esto cada vez hay más retos, cada vez hay diferentes circunstancias, porque entonces antes era la eutanasia, la distanasia, es decir, el término de la vida, y después era la suspensión de los embarazos, y ahora es la manipulación hormonal de los seres humanos, y ahora es la combinación y la transformación del ser humano. Y hay un principio bioético que existe desde siempre y que ese es el que se tiene que defender, y es primo no nocere, es decir, primero no dañar.
Y entonces no dañar en la integridad del ser humano. Las circunstancias y los casos siempre son particulares, no podemos porque cometemos esta manera simple de ver las cosas, que es generalizar. Y no se puede generalizar, se tiene que tomar en cuenta qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, en qué circunstancia. Y entonces existe, bueno, antes teníamos algo que nos ayudaba un poco en la educación primaria y secundaria elemental, que era el orden y el civismo, ¿no? La historia y civismo, que entonces marcaba una moral, entre paréntesis, del ser humano, y habrá que decir que la moral depende del sitio donde está uno, y que la ética puesto que la bioética es una parte de la ética es la defensa de los principios de la existencia, como la vida, como el respeto al otro, como no transgredir, como tenemos los médicos la obligación de poner a las manos del paciente todas nuestras capacidades, nuestro conocimiento, nuestra dignidad, nuestra honorabilidad. Entonces se van mezclando las cosas de la buena praxis, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos que incluye, o los dilemas y los paradigmas que tiene esto de la bioética? Es pues prácticamente el comportamiento de los seres humanos que estamos en el servicio de la salud y de la preservación de la vida, de la mejor calidad de vida del ser humano. Entonces no podemos tener una generalización y una visión como muy superficial. Esto que tú dices de que, bueno, nos falta mucho, sí, nos falta mucho, nos seguirá faltando, porque cada vez surgen nuevos dilemas en la existencia del ser humano. Y porque hay diferentes creencias, ¿no? Hay diferentes creencias, costumbres, usos, valores, religiones, claro. Sociedades. Y entonces, bueno, el ser humano, los padres ahora son permisivos, permiten que el hijo decida cambiar el rostro para animal, parecerse a un animal, sí, ¿no? Puesto que es su deseo. Y entonces, bueno, no puedo yo decir si eso está bien o está mal. Esto lo dará pues la historia lo dará, nos dirá si nos hemos equivocado o no. Con el principio elemental que se llama no dañar, entonces si yo daño un rostro, tal vez estoy dañando el principio elemental. Si yo hago unas intervenciones de transgénero o no, tal vez estoy dañando el principio elemental de ese ser humano que tiene genéticamente y celularmente una información para un género u otro. Y que voy a dañar obligadamente su capacidad reproductora. O sea, no hay posibilidad que un ser humano que cambie su género tenga posibilidad de ser sano para poder tener un hijo o tener una descendencia de esa persona, ¿no? Rocío, ¿tú crees que es porque ahí... O sea, a mí, por ejemplo, esto me conflictúa muchísimo, porque pues siendo bióloga, digo, hay cosas de la vida que son como son, ¿no? Porque la biología es así, desde hace 3.8 millones de años que empezó la vida, ¿no? Pero de repente como que si vas cambiando niveles, o sea, dices, no, bueno, tú estás dañándome porque no me dejas ser lo que quiero ser. Uh-huh. O sea, como que se ve de una manera superficial y luego todo lo profundo es como, no, ya eso se ignora, o como si hubiera varias capas para verlo, y entonces ahorita siento que hay en esta parte de bioética como un montón de cambios por todas estas visiones que se están dando a distintos niveles. Sí, tú dices algo fundamental, que es, el principio es que el ser humano tiene características determinadas, o los seres vivos tienen características determinadas, que tienen una perfección, que tienen una armonía, que están hechos y han evolucionado por sí solo para adaptarse a los medios geográficos donde han vivido. Y eso les da una serie de defensas, y una serie de un sistema inmunitario que los hace ser resistentes a un montón de cosas. Pero cuando la mano del ser humano interviene y modifica genéticamente un ser que estaba llamado a ser de una manera y lo modificamos para otro. Vamos a un terreno menos escabroso, ¿no? La manipulación de las plantas
del maíz, de las frutas. Entonces tú tienes un jitomate. Me lo dices, lo del jitomate, después de la pausa, si te parece. Está muy bien. Estamos en confianza, no se vayan, una pausa brevísima, regresamos. Regresamos. Bueno, hay cosas que nos hacen reír, no los jitomates que vamos a ver, pero ahorita les voy a platicar de qué sí nos podemos reír. Por lo pronto, estamos hablando de bioética. ¿Qué tienen que ver los animales? También tiene que ver. Los animales, claro, que tienen que ver, y tienen que ver también las plantas y los frutos. Y entonces la manipulación genética, tanto de animales como, ¿se acuerdan aquello de la oveja Dolly y la clonación y esto? Eso eran uno de los primeros dilemas de ahí la bioética. empezó, por lo menos. De que cómo modificar. Claro. Y hoy por hoy, después de la pandemia y en la pandemia, etcétera, también por supuesto que la manipulación que queda siempre en el aire de que si la pandemia fue generada en un laboratorio con una modificación viral a mí eso me parecería una locura. Una locura, pero como dice el chiste, poder ser. Porque existe la posibilidad de modificar pequeños segmentos del ADN de los seres vivos. Y se ve que, por ejemplo, una persona que tiene un padecimiento X, que es un padecimiento infectocontagioso, haces una inmunidad contra ese germen. Y entonces, ¿qué sucede? Que aparecen pequeños órdenes y réplicas de aminoácidos en tu ADN que son la respuesta inmunológica de tu cuerpo para defenderte de determinada cosa. Bueno, si se identifica eso y se modifica eso, entonces podemos modificar el genoma de los, o sea, muy bizarro lo que voy a decir, pero el genoma de los virus, que por sí los virus se cambian constantemente, Pero no es tan bizarro, o sea, se llama ganancia de función y se hace desde hace mucho, es una práctica en ciencia muy, muy común. Sí, pero como tú sabes, los virus tienen una inestabilidad y un cambio constante de mutación per se, porque entran a un organismo, toman la información genética de ese organismo, la adquieren como propia y se convierten en un virus otro. Entonces tú modificas uno. ¿Y en qué está que este virus quede estable? Oigan, yo no sé de ciencia, pero lo que sí sé es que antes había 2 o 3 tipos de manzanas y ahora hay 2000. Claro. Tiene que ver con esto de... Claro, el que la fruta y la verdura no se te echa a perder. ¿Por qué no se te echa a perder? Pues porque modificaron su genoma, porque su ADN tiene determinadas características en donde esa fruta, ese jitomate no se te echa a perder. A ver, doctora, si yo me como un jitomate de estos que no se echan a perder, ¿es igual de saludable que el de hace 50 entonces años? Otras enfermedades en el ser humano que antes no existían. No, bueno, pues estamos hablando de bioética en todo. Entonces estamos hablando de que la bioética y la buena praxis y el derecho del ser humano a ser tratado con dignidad, entonces ese es un hecho. Ahora, quiero aterrizar este asunto con la omisión que hacemos los seres humanos y los médicos en especial, de no decirle a los pacientes suficiente información en base a lo que se le va a hacer o en base a las enfermedades que tiene, de tal manera que quiero ofrecerles en este momento para todos los pacientes diabéticos. Y entonces me vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, los pacientes diabéticos tienen un daño en la retina no diagnosticada porque el médico tratante no le dice que el ojo se le puede dañar. Y entonces, bueno, yo les ofrezco a tu público en general hacer una revisión a todos los pacientes diabéticos que se comuniquen con nosotros para hacerles una revisión de la retina y un diagnóstico temprano de los cambios y de los daños dentro de la retina. Amigos diabéticos, que te llamen 442-212-0149 y 212-0682. Entonces, contemplar que el paciente que tiene más de 5 años de ser diabético o sí tiene que ser revisado en la retina. Perfecto. Que vayan ahí contigo. los teléfonos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La revisión es gratuita, nada más para aclarar. ¿50% de descuento? Ya con eso es 50% de descuento a todo paciente diabético que diga que nos ha escuchado y con todo gusto hacer diagnósticos tempranos de daño en la retina. Por favor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y nosotros nos vamos con Lilian Nieto, comunicación intuitiva con animales. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es esto de la comunicación intuitiva con animales? Suena súper interesante. Liliana, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias, ¿cómo te va? Muy bien, encantada. Platícanos, ¿qué es esto? Pues efectivamente es comunicación
a partir del sentir, no es una comunicación como la que estamos teniendo tú y yo, de palabras, es una comunicación que se origina, digamos, yo digo que en el corazón, pero al final puede ser en cualquier otra dimensión energética. Entonces yo contacto con los animales de las personas que me buscan de una manera intuitiva para ayudarles a entenderlos, para ayudarlos en momentos difíciles de la vida de los dos, ¿no? Por ejemplo, cuando un animal enferma, cuando va a morir, en esos momentos es cuando esto es súper útil. Esta comunicación, para entender un poquito más del tema, es como la que surge con tu mascota. Yo tengo una mascota y siento que la puedo entender, ¿no? No hablamos, pero conozco sus expresiones. Hoy, por ejemplo, nuestra gatita está como rara y decíamos, es que algo pasa, ¿no? Y como que tienes una manera de comunicarte. ¿Tú vas más allá o te refieres como a esta comunicación? Mira, yo creo que al final es esto mismo. Lo que pasa es que tú recibes un mensaje de tu animal y tu mente te dice que no puede ser cierto, ¿no? Incluso palabras, sensaciones, emociones. Tú de repente sabes qué le está pasando con mucha precisión, pero tu razonamiento dice no es posible que yo sepa. Lo que yo hice fue un entrenamiento para hacer este espacio, digamos, y entonces poder recibir estos mensajes que ellos están mandándonos y que nosotros les mandamos también de la misma manera. Funcionamos como en dos canales, pero lo que yo hago es hacerlo pues ya con experiencia, con práctica, y además aprovechar estos mensajes para poner a trabajar a los humanos en estos aspectos que pueden cambiar su vida y con ello mejorar la experiencia de vida de los animales. ¿Cómo qué te puede comunicar un animal? Bueno, pues muchísimas cosas. Por ejemplo, hay una historia que me gusta mucho contar. Una gatita que era feral, una gatita a la calle, conoce a esta familia en los paseos de parque del perrito. Y entonces ellos, cuando la ven embarazada, deciden que la quieren ayudar y me piden que hable con ella para pedirle que se vaya a vivir con ellos o que cuando tenga los gatitos, pues que los pueda ayudar, los pueda llevar a su casa. La gatita me dice así como, sí, ¿no? Ya había tenido los gatos. Y 3 días después, ella los empieza a llevar a la casa de ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo también estaba súper asombrada porque no sabía que una gatita podía como hacer esta transición de feral a casa. Y bueno, esa gata después se pierde muchos años después y entonces, bueno, entender este proceso de estoy perdida, pero no estoy perdida, le estoy pasando muy bien, vuelvo a ser gato, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se la pasó muy bien este tiempo que estuvo fuera de su casa y cuando su humano le dice por qué razón quiere de verdad que ella vuelva, ella regresó esa misma noche. O sea, es así de impresionante y de profunda y de servicio esta comunicación. ¿Y cómo hablaba? O sea, la gatita estaba perdida y ¿podías hablar con ella? Claro, puedes hablar con animales sin importar el lugar. Yo, de hecho, tengo comunicaciones con gente en España, en Holanda, en diferentes ciudades de México, en Estados Unidos. Entonces, la distancia no importa porque es un poco como telepatía. Bueno, no es un poco, es telepatía. Lo que pasa es que cuando empiezas a usar esas palabras, la gente pone cara de, ¿no? ¿Qué es esto? Pero efectivamente es una comunicación a distancia, que eso es lo que significa telepatía, ¿no? Yo, por ejemplo, me imagino, me encantan los animales, paso mucho tiempo con ellos. Bueno, no como el que me gustaría, pero me doy cuenta al momento de observarlos, bueno, no sé si solo se trata como de mascotas, pero que como que es como si fuera un mundo completamente distinto su mente, ¿no? O sea, te quedas viendo, por ejemplo, un insecto o incluso un perro, un gato, un ave y tienen esta, pues como vida súper distinta, ¿no? O sea, como la manera en la que se comunican entre ellos, ¿sí? ¿Cómo es que es posible que el cerebro humano que ha como desarrollado esta forma como de lenguaje pueda ser compatible como con una forma de vida distinta? Es que no es tu cerebro. Como te decía, o sea, no es una comunicación de tu mente a mi mente. No estamos platicando así. Tú y yo en este momento estamos platicando en muchas dimensiones. Tú estás sintiendo mi energía, yo estoy viendo tu mirada, estoy oyendo las inflexiones de tu voz. Hay muchas dimensiones en el proceso de comunicación y eso no es como algo fantástico, es real. O sea, hay muchas dimensiones en nuestra comunicación. Eso mismo pasa con los animales. Yo no me comunico, bueno, obviamente sí nos comunicamos con ellos verbalmente porque es nuestra forma de hablar, pero cuando yo hago una comunicación intuitiva no es la palabra la que uso, es toda la emoción, toda la energía, toda la intención. La verdad es que intención es una energía muy potente, entonces eso es lo que usas. Y como decías, bueno, puede ser cualquier animal, sí, puede ser desde una araña, que nadie me ha pedido que hable con una araña, ¿verdad? Pero puedo hablar con cualquier tipo de animal, ¿no? Desde los domésticos hasta los de producción,
pueden ser animales salvajes, pueden ser, por ejemplo, nos tocó hablar alguna vez con un halcón que habían rescatado en un centro como de rehabilitación de especies salvajes para explicarle que no iba a poder volver a volar y que no lo podían liberar, ¿no? Entonces, el tipo de animales es indistinto y la comunicación es así. No es de cerebro a cerebro, digamos, es de energía a energía. Es como, ¿no te ha pasado alguna vez que piensas en alguien y en 2 minutos tienes la llamada telefónica? Sí. Es eso, exactamente, nada más que como en un periodo más largo, intencional y con esta práctica de recibir los mensajes de los animales y no ponerlos en tela de juicio. Es aceptar lo que te dicen para podérselo comunicar de la mejor manera que yo puedo a sus humanos y ayudarlos. ¿Y cómo aprendiste a hacer esto? Pues hay una formación, hay una maestra aquí en México que tiene es una currícula completa para volverte comunicador intuitivo con animales. Ella aprende de una americana, trae esta formación y bueno, yo me tardé 2 años. Hoy no sé cuánto dura la formación, pero bueno, el principio que maneja Penelope Smith es que todos tenemos esta capacidad. Lo que pasa es que la hemos dormido por la mente. La mente te dice que no es posible y no es posible. ¿Cómo fue un poco, así de manera breve, esta experiencia de no poder comunicarte y luego hacerlo? Es interesante, mira, lo primero que se rompe es tu mente, porque empiezas a recibir estos mensajes que no entiendes si son reales, si no, si estás, ya sabes, como metiendo tu cuchara en el asunto. Por ejemplo, al principio nosotros hacíamos prácticas con animales con los compañeros que estábamos estudiando y a mí me tocó hablar con una perrita en Ecuador. Y de repente, lo más sorprendente fue, me llegaba el aroma de la ropa de cama, así le digo ahora, porque era como la cobija en la que se dormía el animalito. Cuando lo corroboras con su mano, ella me decía, claro, yo lavo la ropa de mi perro, la ropa de cama de mi perro todas las semanas con Downy o con suavizante de ropa, ¿no? Entonces fue el primer así como sorprendente, porque dices, ¿cómo estoy recibiendo aromas de otro lugar, ¿no? De un animal. Entonces, ese es el tema más difícil, romper tus paradigmas y empezar a percibir estas cosas. Y la práctica es la que te hace ser efectivo. ¿Dónde te pueden localizar? Estoy disponible en redes sociales. Me manejo en redes sociales como Zoofonía. Vas a encontrarme con Z-O, Fonía, ¿sale? Y el teléfono en el que me puedes buscar, de preferencia, mándame mensajes de WhatsApp, es 442-201-0728. Liliana, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar, seguimos con temas ahora de finanzas. Quédense con nosotros. ¿Qué pasa con las crisis? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con el dinero? Roberto Anderi, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas Bienvenido. gracias. Gracias por recibirme hoy, que no me tocaba, pero como voy a andar de viaje, Te nos vas a ir de fuera, una vez aprovechamos. dije, no quiero que pase más tiempo sin tener espacio para concluir el tema. Es un tema muy largo y que podríamos hacer 1000 programas de esto. Sin embargo, la ocasión anterior estuvimos hablando de lo que era el desempleo, de la crisis, de todo esto, que no es crisis técnica, es una crisis emocional y no es un destino, sino un diagnóstico. Y parte de lo que quiero hoy empezar a platicar es cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Y, a ver, decíamos, como parte de conclusión de la vez anterior, yo les comentaba que realmente ChatGPT o cualquier inteligencia artificial podría ayudar a cualquier persona. Y quiero contarles una historia muy breve. Cuando yo llegué a Querétaro y tuve mi primer contacto con la Escuela Libre de Negocios, la Escuela Libre de Negocios cambió mi vida. Pero cambió mi vida porque yo no fui a buscar respuestas a la Escuela Libre de Negocios. Lo que la Escuela Libre de Negocios me dio, y que lo agradeceré siempre, me dieron las preguntas correctas para que yo encontrara las respuestas que quería o las respuestas correctas a esas preguntas. Y eso es lo que hoy quiero plantear para una persona que tiene temas financieros o problemas de desempleo o una crisis económica, de ingresos, ¿sí?
¿cómo nos puede servir la inteligencia artificial? Y entonces yo no quiero que se convierta en un oráculo en donde vamos y espejito, espejito, dime qué tengo que hacer para tener Como la empleo. pelotita. No, eso no es, ahorita me explica eso de la pelotita, pero eso no es la inteligencia artificial. Yo creo que hay que darle contexto, hay que platicar para rebotar ideas y ahí sí van a decir, oye, pues Roberto es hasta muy sensible, porque cuando platiquen con la inteligencia artificial, pues creo que hace muy bien su trabajo y deja de lado la parte emocional, ¿sí? Parece muy empático, a veces es adulador de más la inteligencia artificial. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Claro, A ver, y a eso voy, perfecto. pero a buscar las preguntas correctas, Adecuadas. no las respuestas correctas, ¿sale? Sí. Eso es súper importante. ¿Cuál sería una pregunta correcta? Muy bien. Tú la vez pasada me dejaste una tarea y me Sí. dijiste, ¿qué pasa con el dueño de una miscelánea que está teniendo baja de ventas? ¿Qué pasa con un albañil, una persona que se dedica a la construcción? ¿Cómo puede utilizar esto? Pues ahí les va, espejito, espejito. ¿Qué puedo hacer? Yo soy una persona dedicada a la construcción. O un obrero, o un arquitecto, pero vamos a hacerlo, o un médico. vamos a hacerlo por oficios. Sí, ok, nos da va. tiempo para todo. Soy una persona dedicada a la construcción. Pues dime cuáles podrían ser las preguntas adecuadas para yo mejorar y superar mis ingresos. Esa pregunta se la hice hoy a Gemini y la respuesta fue: ¿cuáles son los servicios que más dinero, que más utilidad te dejan? Esa fue una de las preguntas. Y entonces a esta persona, pues lo que tiene que hacer es un momento de reflexión y cuentas y decir, a ver, ¿qué me deja más dinero? Así de claro, ¿qué me deja más dinero? Poner impermeabilizaciones, pintar casas, Remodelar. remodelar. ¿Cuáles son los servicios que más necesitan las personas en Querétaro del área de construcción? Y te va a dar una serie de 10 o 15 servicios que la gente busca en la inteligencia artificial o en los buscadores Google, Yahoo, los que haya. Y entonces te va a decir, pues mira, impermeabilización, ahorita está lloviendo en Querétaro, pintura, remodelaciones, y entonces estás teniendo tú una forma muy creativa de ver cuáles son las oportunidades, no quedarte nada más a lamer tus heridas, sino buscar formas de hacerlo, ¿no? Yo creo que la clave es esa, ¿no? Porque ya sea que le preguntes a alguien o busques en libros o preguntes ahora en un buscador o en una inteligencia artificial, pues es esa reflexión que haces, ¿no? Porque al final solamente tú sabes estas cosas que tiene tu emprendimiento, tu negocio, tu profesión, tu oficio, y entonces decir, a ver, de esto que hago, ¿cómo puedes hacer? Y yo creo que muchas veces es un poco no sé si sea como una desidia o rechazo a cuestionarte estas cosas que a veces pueden ir muy profundo, ¿no? Pero sí, creo que, bueno, a mi perspectiva, esta parte de las preguntas, bueno, en ciencia claro que es lo más importante, ¿no? Las preguntas correctas, y el chiste es llevarlas a cabo, ¿no? Porque tú nos puedes platicar y dices, sí, esas son las preguntas, pero realmente preguntártelas y decirlas, voy a contestar en un papelito. Contestarlas. Fíjate, por ejemplo, yo le decía a una miscelánea, ¿qué preguntas podemos hacer? A ver, señor tendero, respóndame estas preguntas. ¿Cuáles son los 10 productos o los 10 servicios que más venden su miscelánea? De esos, ¿cuáles son los que le dejan más utilidad? Porque no es la misma pregunta, son diferentes. ¿Qué puede hacer para venderlo más? ¿Qué puede hacer? Podemos tomar una foto de la miscelánea, ponerla en alguna de las inteligencias artificiales y decirle, dame ideas de comercialización para hacer o crea una imagen
de un mostrador que sea más atractivo para las personas de Querétaro. Yo, por ejemplo, cuando me siento a platicar con una persona como asesor financiero, una de las preguntas que hago y que la gente se queda así como, ¿de qué estás hablando? ¿Qué le pasa a este señor? Es, ¿cómo te sientes? ¿Con quién has compartido tu desempleo, tu baja de ventas? Es que además es un tema muy difícil de tocar, muy difícil de aceptar que a lo mejor no lo manejé bien, que gasté en lo que no, que invertí en cosas que no me redituaron, si tengo la miscelánea. O sea, tiene que ver también con la regaste, lo estás haciendo mal. Y tendemos a ponernos la defensa de, oye, no. O sea, me va mal por la crisis, por el gobierno, por la lluvia. Todos están iguales. Sí, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Sí. Pero nos cuesta trabajo aceptar que pues yo la regué o yo lo estoy haciendo mal. O a veces también nos cuesta como, por ejemplo, si quieres saber en tu tienda qué es lo que más se vende, pues cada vez que alguien venga vas a tener que hacer alguna anotación o revisar un expediente que tengas o así. Y entonces eso también es como más esfuerzo y mejor dices, no, sigo igual y todos igual estamos en crisis, ¿no? Yo creo que parte mucho, como que hay un trabajo que se tiene que hacer de lo que estamos laborioso. Registrando, de lo que estamos Pero tomando tienes un en cuenta. inventario, o sea, que se vende más. Seguramente, debería de ser, pero hay mucha gente que se la lleva así de... ¿Dedito? Dedito y a dónde va el aire y como veleta. Yo me acuerdo muchísimo, una de las primeras pláticas que tuve con el licenciado Humberto Martínez Barrón en la Escuela Libre de Negocios, y que él me decía, ¿y qué te dicen tus estados financieros? Y yo agarré y le dije, Humberto, ¿te estás burlando de mí? Pues no mientes. Y esa misma pregunta hoy me la hace y le digo, oye, fíjate que pues lo que me están diciendo los estados financieros es que debo de poner énfasis en esto, debo de bajar el gasto, debo de ampliar el crédito de mis proveedores, yo tengo que reducir el crédito que estoy dando a mis clientes. O sea, es muy diferente cuando tú empiezas a medir las cosas. Pero aparte, financieramente, por ejemplo, o sea, imagínate tú que una pareja tiene problemas y llega tu marido, Ana, y te dice, en un supuesto de que estuvieras casado y que él, casada y que él tuviera una crisis de ingreso y que te dijera, Ana, de los gastos que tenemos, ¿cuáles son los 3 que mañana podemos cortar y no pasa nada en nuestras vidas? ¿Te los digo? A ver. ¿Nada más 3? ¿Te das cuenta? Fíjate, esa era la respuesta que yo quería escuchar. Okay. ¿Nada más 3? Hay muchísimos gastos que no necesitamos. Y ahora, ¿cuáles son los 3 gastos que sí o sí tenemos que hacer? Claro. Sí. Vivienda, alimento, educación de los hijos. No lo sé. Cada de quien. modo que no tengas vivienda. Cada quien, porque a mí si me lo dices, pues la vivienda no es un gasto. O sea, yo lo tengo resuelto, pero no, quizá para ti no. Pero la vivienda incluye luz, agua, gas, servicios, vivir, pero eso es gasto fijo, está muy bien. Okay, sí, la vivienda fijo es el techo para la familia. Ya. Entonces, realmente ese tipo de cosas son importantes. ¿Qué preguntas haces? Imagínate que yo me presento con una pareja que viene a mí y me dicen, tenemos un problema de deuda, no sabemos cómo abordarlo. Y yo la primera pregunta que lanzo es, bueno, ¿y tú cuáles son las cosas que crees que debes mejorar en la administración del hogar, Ana? Y entonces ahí la esposa empieza a pasar aceite y dice, ¿cómo? Sí, ¿no? Es que si vamos a analizar un tema de deudas, pues no, la deuda tiene mucho que ver con el ingreso, por supuesto, pero tiene también muchísimo más que ver con el gasto. Y si en la familia me está planteando una pareja que ella ve las cosas de gasto y él las cosas de ingreso, pues entonces tenemos que empezar a reparar el gasto. Y que sea un trabajo en equipo. ¿Cuántas veces escuchas a personas decir, bueno, a mujeres, ay, es que los jitomates se me echan a perder? Pues no compres tantos jitomates. ¿Cuántos necesitas, no? Si tiras 3 a la semana, pues compra menos. Porque 3. el problema no es, y eso lo tengo perfectamente claro porque así me pasa con Pati, mi esposa, el problema no es que
compres muchos jitomates. El problema es que no los consumes. Y el problema más grave es que no los consumes porque sales y comes en la calle. Entonces eso se vuelve un ciclo vicioso en donde compras cosas que no consumes, pero aparte tienes que salir a consumir extra, y entonces pues, te metes en un círculo reflejado, pues, en el vicioso que nunca lo vas a terminar, ¿no? Si alguien quiere una asesoría contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Yo creo que le pueden preguntar a la inteligencia artificial dónde localizarme. Mi teléfono para WhatsApp es el 55 91 45 91 50. Mi página de internet es orfin, de ordenfinanciero.mx, y mi correo electrónico es roberto.andere@orfin.mx. Muchísimas gracias, muy buen viaje, y nosotros vamos a continuar con este tema de cuántas enfermedades, bueno, no sé si cuántas, pero vamos a hablar de las enfermedades que ocasionan las plagas, que pues ya viene el calorcito. Con esto continuamos después de la pausa. Regresamos. ¿Cuáles son las plagas que pueden ocasionarnos enfermedades a los seres humanos? Francisco de la Rosa de Dexter, por supuesto, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días nuevamente aquí. Oye, ahorita que compañeros oían de esto, también platicaban del dengue, que ya encontraron mosquito del dengue y que hay que exterminarlos. Bueno, lo que pasa es que dices, pues no quiero matar bichos, pero de que me maten o me enfermen, pues sí hay que eliminarlos. Sí. Lo primero que tenemos que saber es que las condiciones climáticas cambiaron drásticamente. Ahorita, por ejemplo, tenemos un abril igual de loco o más loco que marzo y febrero, ¿no? Febrero loco y no debería estar lloviendo como ahora, pero bueno, sí, pero en años anteriores no llueve. Y eso nos adelanta muchas plagas. ¿Te acuerdas que platicábamos con respecto a las plagas? Inician su proceso en primavera y crean abundancia en verano, ¿no? Ya con la lluvia. Con las lluvias, pero ahorita ya se adelantaron. Sí. Hay enfermedades que pueden ser causadas por los insectos. Efectivamente, el dengue es uno de ellos y es uno de los que más recurrencia tenemos en la ciudad. La otra puede ser, y cosa rara, los mosquitos ahora no llegaban a Zacao, llegaban muy poquito por la altura. Pero como las temperaturas se han incrementado en Querétaro, ya son unos irreverentes. Entonces ya no, pero bueno, eso es uno de los yo más bien lo que traigo ahí es ver con respecto a dos plagas esenciales que vienen siendo la cucaracha y la mosca, ¿no? Vamos a empezar por la primera. Va. Las temperaturas se incrementan y vemos entonces una cantidad de moscas volando en distintas áreas, ¿no? Principalmente tienen que ver con basureros expuestos, o sea, en nuestra misma casa podemos tener nuestra basura contenida en un recipiente y este recipiente probablemente esté abierto o destapado, ¿no? La segunda puede ser desechos en la cocina, vamos a decir, que la grasa acumulada en la cocina, los olores, ¿no? La basura que no se lleva al basurero a tiempo, o sea, sacarla de la casa. Hay que sacarla tempranito. Sí, las heces fecales. Ahorita veía algo con respecto a las mascotas. Bueno, que también con las mascotas debemos tener mucho cuidado, no dejar que algo así se... En cuanto hagan popó, a recogerlo. A recoger y las orines también, porque esos son productos. Ahora, la mosca vuela, en cuestión de momentos o segundos puedes contaminar un alimento. La rica sopa, hasta el pan. Las ensaladas que últimamente me están obligando. Sí, te tienen la ensalada. Pero... fíjate que cuántas personas conoces que te dicen, es que me duele el estómago, es que estoy mala de la panza, es que me dio diarrea. Pues sí, porque hay una mosquita y puede ser una que se paró hasta en el pedacito de pan que te comiste. Problemas gastrointestinales, producto por dos bacterias. Anita a lo mejor nos puede hablar más al respecto, pero es Escherichia coli y la salmonella. Son dos, sí, son dos bacterias que son transportadas por la mosca, ¿no? Entonces, si tenemos en nuestra casa moscas volando o en nuestro negocio,
fíjense que hay veces no nos percatamos, pero en un negocio es crítico. Imagínate un restaurante con moscas, no hablemos de las cucarachas, que ahorita le damos su tiempo, pero de un negocio, una taquería que dices, pues estaban muy buenos los tacos, sí, no tengo nada en contra, yo soy taquerísima, pero fíjate dónde te los comes. Sí, y entonces ahí pasa, es transportada la bacteria por la mosca a los alimentos, ¿no? Y eso puede ser un causal de enfermedades gastrointestinales. ¿Qué produce esto? Dolor de cabeza, fatiga, dolor de estómago, diarrea, fiebre en algunos vómitos, casos. fiebres. No, la salmonela es carísima. Sí, las dos son ahora para venir aquí tuve que meter un poquito en ese rubro y me doy cuenta que son fuertes, son difíciles incluso de eliminar de nuestro organismo, fíjate. Eso es tan ahí difícil, nos pusieron, ¿no? una imagen, ay, qué bonita imagen, un platito lleno de moscas. Esta es una mosca amplificada. Sí, son muy feitas, pobrecitos. Son bonitas, dice Ana que son hermosas. Sí. Mira, esta es panteonera. Amigos de radio, esta es como tornasolada de esas verdosas. ¿Por qué le verán mosca panteonera? Pues no sé, a lo mejor son negras. De las grandototas. A lo mejor son negras, ¿no? Sí, entonces esto puede deberse a esto. ¿Cómo podemos medio evitar o evitar un poco la exageración de nuestros alimentos a través de cerrar los basureros, grietas, hacer un aseo más a conciencia de nuestro hogar, de nuestro negocio? Lavar rápido los trastes, luego que la grasa no se acumule. Los lavo. No, pues ya para mañana. Hemos platicado que las grasas por sí solas no llaman la atención a los insectos. Tienen que entrar a un estado de putrefacción. O sea, por ejemplo, las ahí. moscas, las cucarachas, tiene que haber un proceso de descomposición para que esto les apetezca más, ¿no? Entonces hay que hacer una limpieza general. Por ejemplo, tablarrocas dañadas en un restaurante. Se meten ahí las cucarachas, un lugar de refugio de las moscas, ¿a qué nivel? ¿No? Las moscas normalmente vuelan de 2 metros hacia abajo. Hay veces he visto luces ultravioletas o atrapamoscas, ¿no? Con pegamento, que están por arriba a las 2,5, 3 metros. De nada sirve, ¿no? Tienen que estar a una altura de 2 metros hacia abajo. ¿Qué hace una mosca volando en un 8º piso, que yo vivo en un 8º piso? Dime nomás, ¿quién la invita? Y de repente se meten. ¿Y cómo llegan ahí, no? Llegan? Sí. ¿Piden aventón? Sí, lo más seguro es que sí. Llegan a través de nosotros, tal vez, ¿no? Eso es innegable. O sea, no vuelan 8 O sea, sí pueden ser, pueden llegar a volar, pero en espacios acondicionados, no en espacios al aire libre. ¿Sí me explico? O sea, van de nivel en nivel adentro del edificio. Te voy a invitar a la casa para que la veas. Es una no casa, lo dudo. Es una terraza y dices, pues allá no hay nada, pues de ahí no sé cómo le hacen, pero bueno. Y entonces pues hay que darle mantenimiento a los espacios que tenemos, ¿no? Sí. Tapar grietas, poner estas trampas de luz ultravioleta. Sí sirven las trampas de luz. Sí, tienen un significado en menor medida, pero o sea, algunas tienen sus peros para acabar, ¿no? Si nosotros lo ponemos enfrente del sol, pues imagínate, o al lado del sol, o sea, me refiero del reflejo del sol, pues nunca va a funcionar, porque el sol es su principal guía, su motor, ¿no? Su referencia máxima, su atracción, exactamente. Que nuestra lámpara puede funcionar más de noche, pero las moscas, ¿qué crees? Descansan en la noche. Sí. Entonces, pero si nosotros lo ponemos en lugares oscuros, o sea, cerca del sol, que no compita con el sol. Que no compita su luz con la del sol. ¿Y tú nos pudieras orientar cuál sería el mejor lugar para poner una de esas trampas? Sí, de hecho iba a decir que al final de cuentas no hay mejor camino que buscar a un controlador de plagas registrado y certificado, ¿no? Eso es lo más Porque viable. Además, amigos, de verdad, hay una cantidad de productos que a lo mejor podemos comprar en muchos lados, pero que el producto nos puede dañar. Simplemente el que quieras, no quiero decir marca, pero para matamosquitos y casi jardín y lo que tú quieras,
O sea, no creo que te haga muy bien respirarlo. Y si hay un bebé en casa, menos. Y si hay mascotas, tampoco. Entonces, sí, las mascotas también hay que cuidarlas, ¿no? Y polvito de no sé qué, sí, pero la mascota se lo come y se muere la mascota. Sí, ahí en casa tenemos 2 cachorritos y pues estamos detrás de ellos, ¿no? Los sacamos al parque para que no hagan en casa, vamos acá. Tenemos medidas para que el cachorrito también disfrute de la casa, porque no creo que sea muy claro, gustoso. lo sacas, hace popó afuera, recoges las heces de afuera. Exactamente, hay que recoger. Esa también hay otra, porque vas al parque y te encuentras ahí. Sí. Y también ahí se generan, recordemos que las moscas son voladoras. Sí. No tienen límite, ¿no? ¿Recorren mucho? Recorren, sí, lo suficiente como para llegar a nuestra mesa, ¿no? Sí, en un restaurante, en un hotel, en nuestra casa, en un hospital. Sí, en el súper, ¿no? También las hemos visto en los súper. No, ahí tienen que tener mucho cuidado. Pues los hemos visto. Porque ves bichos en un súper y creo que no quieres revisar. Imagínate una cucaracha donde vas a ir a comprar frutas y verduras, pues la verdad no te las compras. Hay que hacer las medidas que acabamos de mencionar y al final llamar a su controlador de plagas, ¿no? Además, él les tiene un certificado que digan, aquí estuve, o aquí estuvo el fumigador. ¿Qué son más peligrosas, las moscas o las cucarachas? Para el ser humano. Sí, son exactamente lo mismo, causa una que la otra. Ajá. Nada más que una vuela es más difícil controlarla que la que va desplazándose, ¿no? ¿Es más fácil acabar con una plaga de cucarachas? No. O sea, me refiero, es más difícil porque vuela, ¿no? Es más difícil controlar las moscas. Ajá, porque no tienes algo fijo. Sí, la cucaracha va por el, sí, ahí, por el piso, entonces, por el suelo. Deben de tener un lugar necesariamente en ese lugar donde hay... Cuando ves una cucaracha, atrás de ella hay un montón de individuos. Sí, no, se ve la puntita del iceberg. Y eso a nosotros nos causa decir, nada más hay una. No, atrás de ella hay un montón. Hay muchísimas. Sí. Ahora bien, ¿qué puede ser más difícil? Los dos son complicados, pero la mosca, como vuela, se desplaza más rápido que la cucaracha. Francisco de la Rosa de Dexter Servicio, ¿algún descuento para nuestro auditorio? ¿Se puede? Sí, vamos. No te lo había pedido, pero... ¿Qué te parece si le damos un 10%? Me parece muy bien, así es que aprovechen porque de verdad viene la época de mosca y de cucaracha. Teléfono, por favor, para que pidan su descuento. 442-579-3198 en nuestras redes sociales. Repito el teléfono, 442-579-3198 y en redes sociales como Dexter Servicios. Dexter Servicios, lo que iba a decir, Dexter Servicios, ahí nos ubican y estamos también, ahorita estamos tratando de establecer mecanismos de que vayan actualizándose algunos controladores de plagas, también cursitos qué bueno, de capacitación, o los que quieran iniciar, también estamos en este asunto. Perfecto, muchísimas gracias. ¿No? Que lo aprendido hoy te acompañe en tu día a día. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Estuviste en Confianza con Amelia.